Muy buenos Hola, días buenos días a todos, aquí sus pastores de su iglesia Pura Vida. Y seguimos aquí con este recorrido, con este apóstol, discípulo amado, ¿verdad? Juan. Y pues hoy vamos a compartirles lo que él era en el principio, ¿verdad? Lo que Juan vio fue revelado a través del mismo Señor y cómo Juan lo nombra. Este discípulo, este apóstol, es el único que lo nombra, y a mí me gusta mucho cómo lo nombra, y le dice el Verbo. Wow. Y en el evangelio que lleva su nombre, Juan, en Juan 1, podemos ver que la palabra del Señor nos dice: en el principio ya existía el Verbo y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Esta revelación tan gloriosa que recibe este apóstol Juan, ¿sí?, de quién es el Señor, de quién es Jesús, y algo así tan sorprendente, que a mí me sorprende cómo Él lo nombra, el Verbo. Porque Juan dice la palabra que Él andaba con Jesús en todo este ministerio terrenal del Señor, en estos 3 años y medio que duró. Juan andaba y Juan veía todas las cosas que Jesús hacía, como Él, al momento de que hablaba la palabra, se cumplían, los enfermos eran sanados, los cojos eran levantados, los ciegos veían, y a los pobres se les anunciaba el reino del Evangelio de Dios. Y aquí en el versículo 14 de Juan 1 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Y nosotros y ustedes igual hemos visto a través de ese poder glorioso del Señor, esa gloria que solamente corresponde a nuestro Señor. Desde el principio Él fue ese Verbo y sigue siendo hasta el día de hoy. Esa palabra poderosa que nosotros tenemos, podemos observar y podemos ver cuánto es y cuánto nos da el Señor a través de esa revelación que es su palabra. Amén. Sí, dice, ya existía. Y cuando Él le llama el Verbo y menciona, ya existía desde el principio, tenemos que entender que no fue creado. Así es. Que Dios no fue creado, ya existía desde el principio. Y así el apóstol Juan le nombra a Jesús y le llama a Jesús de esa manera, le llama, y debemos de entender que Jesús existía desde el inicio, desde el principio. No fue creado por Dios, Él existía, Él es Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le vuelve a llamar, en 1 Juan 5:7 le vuelve a llamar el Verbo, y entendiendo esto que te acabo de decir, escucha, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Le vuelve a llamar el Verbo y dice: y estos 3 son uno. Amén. Y aquí le vuelve a llamar, y es uno de los rasgos únicos del apóstol Juan, de la forma en que nombra a Jesús. El Verbo que ya existía, no fue creado, es Dios. Wow, eso es súper importante, porque habrá quien se confunda. Hay incluso otras religiones, otras sectas, llamémoslo, que dicen que Jesucristo fue creado cuando vino aquí a María, y no es así. Él es Dios, como tú dices, y Él existía desde el principio. Y cuando el apóstol Juan lo llama el Verbo, justamente es porque ese verbo, esa palabra, es la que sustentó toda la creación de este universo. Es decir, como tú comentabas, desde el principio, por la palabra del Señor, por el verbo que Él pronunció, todas las cosas fueron creadas. Es por eso que la Biblia dice: Él, y en el sustento de su palabra está todo el universo contenido. Y eso tenemos que dejarlo claro el día de hoy, para que no haya confusión por ahí. El Señor Jesús es quien sostiene a todo. Amén. Es quien sostiene a cada uno de nosotros. Sí. Hay que entender eso. Él es quien nos mantiene fuerte, firme todos los días.
Y qué bendición que no somos personas que dice la Biblia que están tiradas como el viento el mar los lleva de un lado a otro y siempre están dudosos. Nosotros somos firmes porque el Señor nos sostiene. Hay que entender eso, de verdad hay que entender, Él es quien sostiene a todo lo que hay en el mundo está sostenido por Jesús. Y si todos los que no participan con Jesús están perdidos. Así de sencillo. Es así. Así de sencillo. Sí, aquí igual en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, 13, dice la palabra, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo que nos dice aquí también nuestro apóstol, que solamente a través de Jesús podemos nosotros obtener todas las cosas. Y el que no tiene a Jesús, pues está perdido y dichosos nosotros que podemos contemplar y dichosos nosotros que podemos ver ese grande amor que el Señor tuvo cuando Él derramó esa sangre. Sí, por eso dice esta palabra, teñido su vestido en un color rojo con la sangre del Señor, la cual nos hace justos ante el Señor Todopoderoso y por ende pues podemos nosotros lograr las cosas que el Señor quiere. Principalmente es engrandecer el reino del Señor y todo esto solamente porque el Señor ya existía desde el principio y Él fue llamado el Verbo por este discípulo, por este apóstol Juan. ¿Y cómo llegó a tener tanta revelación de quién era Jesús? Por su cercanía al Señor, por su entrega al Señor, por su amor al Señor. Ustedes quieren tener revelación, acérquense al Señor. Amén. Pues hasta la próxima. Dios los bendiga. Saquémonos.